Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Yo soy Simone Pavín y te voy a estar acompañando a lo largo de esta temporada para conocer, dialogar con distintas mujeres dirigentes sociales, políticas, mujeres de la cultura. Y bueno, siendo ya las 3:05 de la tarde, ya lo saben, nos encontramos completamente en vivo en los estudios de Radio Nuevo Mundo, transmitiendo desde Santiago para todo Chile. Antes de presentar los temas de hoy y las invitadas de hoy, como programa queremos dar un afectuoso saludo al aniversario número 87 de las Juventudes Comunistas que se celebró hace pocos días en la CUT. En la celebración se reivindicó como el principal objetivo de la organización interrumpir esta agenda antiderechos del gobierno, ¿cierto? Apoyando distintos proyectos como la reducción de la jornada laboral, potenciando los triunfos de las universidades en todo el país y acompañar las diversas luchas sociales de los distintos sectores de la sociedad. Así que un gran saludo, un gran abrazo para la Jota. Y bueno, hoy vamos a estar conversando como tema central. Ustedes ya saben que entre medio van saliendo distintas temáticas, pero lo principal es mujeres y el trabajo. Para eso vamos a tener una invitada en el estudio, que es una dirigente sindical, Camila Vergara, presidenta nacional de la Asociación de Trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral. Además, y esto es una gran sorpresa, vamos a tener en el programa una conversación vía telefónica con la exministra del Trabajo del Gobierno de Salvador Allende, Mireya Baltra. Estamos a un día de la conmemoración de los 46 años del golpe militar y queremos aprovechar este momento para conversar con Mireya sobre los derechos de las trabajadoras de la Unidad Popular, conocer su trayectoria también, la de ella personalmente, digamos, la trayectoria sindical como diputada y posteriormente como ministra. Y para hablar también de temas de la actualidad, vamos a conversar con la exministra Claudia Pascual sobre lo que fue esta jornada de protesta nacional ocurrida el pasado 5 de septiembre. Vamos a hablar también sobre la conmemoración, ¿cierto?, de los trágicos hechos del golpe de Estado cívico-militar. Y también comentaremos brevemente lo que fue el aniversario de los 80 años de la llegada del Winnipeg al puerto de Valparaíso. Bueno, recuerda que este programa puedes escucharlo a través de internet en www.radionuevomundo.cl y puedes vernos ya en este momento por Facebook Live al Facebook/Red Emisoras Nuevo Mundo. Puedes mirarnos ahí en este momento. Durante este segundo capítulo nos estaremos escuchando, estaremos acompañadas de la música con Camila Moreno, cantautora chilena, nominada a los Grammy en el 2009 y también premiada en los premios Pulsar el año 2016. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Y nos encontramos ya en el estudio con Camila Vergara. Ustedes podrán verla, quienes nos están escuchando desde el Facebook Live. Dirigente sindical, ella es presidenta nacional de ANATICEL, Asociación de Trabajadores de Instituto de Seguridad Laboral, o ISL, ¿cierto? Y también es consejera nacional de la CUT. Bienvenida. Gracias, Simón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Camila. Primero, preguntarte de lleno, ustedes fueron parte de la Jornada Nacional de Protesta del 5 de septiembre, ¿no? Así es. Bueno, mi asociación base está afiliada a la ANEF, a la Confederación de Trabajadores Públicos. De alguna otra forma era una reivindicación que también los funcionarios públicos hacíamos carne, así que nos sumamos a dicha convocatoria, así que estuvimos ahí organizando con anterioridad, pero además estando todo el día dentro de la misma protesta. ¿Qué evaluación posterior ustedes pudieron recoger de la jornada? Yo creo que hay que hacer distintas evaluaciones en términos de la jornada. Una,
hubo gran aglutinación a nivel nacional, concentraciones de toda índole, que permiten de alguna otra forma recoger la consigna principal del llamado, que nos cansamos, nos unimos. O sea, eso lo pudimos ver de manera bastante transversal, no solamente en organizaciones de trabajadores del sector público, sino que también privado. Y de alguna otra forma yo creo que el rédito es bastante positivo. Cuestiones complejas durante el día, las fuertes represalias por parte del gobierno representadas por carabineros en la calle. Y por último, creo que algo que es súper bonito en realidad, que los trabajadores, a pesar de que fueron reprimidos ese mismo día, con harto coraje y valor, siguieron finalmente manifestando porque estábamos en la calle ese día, principalmente además por esta agenda antitrabajadores que sobre todo nosotros llamamos antitrabajadores, antiderechos, anti todo. Entonces, de alguna forma yo creo que salimos con fuerza a pesar del miedo que pudiese estar, se salió igual. Entonces yo creo que de alguna forma eso yo lo recojo como bien positivo. Bien. Camila, bueno, en este programa, tú sabes, Mujeres Comunistas, nosotros queremos conocer a distintas mujeres del ámbito sindical, político, cultural, y quería comenzar esta conversación después de hacerte esta pregunta como más contingente, es conocer un poco de ti. ¿Cuánto tiempo tú llevas siendo dirigente? Yo llevo bastante poquito, yo llevo ya casi 4 años. Yo inicié a finales del 2015, en el primer periodo. Acá los periodos de las asociaciones duran 2 años. Y partí como primera directora nacional. Saqué como la cuarta mayoría, por decir así. ¿Ya? Luego en la reelección logré sacar la primera mayoría y quedé con la presidencia de mi asociación. Igual pronto, digamos, asumir una presidencia nacional. Sí, y dentro también de las características, dentro de mi asociación había muy poca participación, o sea, más que participación, representación de mujeres, por ejemplo, en los directorios. Entonces, de alguna forma, y lo otro también, una que eran pocas, éramos bastante pocas. Recién en el 2017 fuimos ya 2 mujeres de 5 dentro del directorio, y por primera vez, como en la historia de la asociación, había una mujer presidiendo el espacio. Entonces nos parecía bastante importante, sobre todo para las mujeres, haber de alguna otra forma ganado ese espacio de representación. ¿Y cómo fue tu trayecto? ¿Por qué quisiste ser dirigente? ¿Cómo llegaste a ser dirigente? Bueno, yo en el servicio, cuando llego como prevencionista. Nuestro servicio es un organismo administrador de la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Yo llego primero a una dirección regional como prevencionista, atendiendo a nuestras empresas afiliadas. Y de alguna otra forma había como harta conexión con la gente en regiones que hacían el mismo trabajo que yo hacía acá en Santiago. Entonces se empieza también como a agregar como que sería bueno de alguna otra forma para esa elección la presencia de mujeres, pero también de jóvenes. Pero tu motivación personal, digamos. Mi motivación personal en realidad nace desde siempre, del poder organizar, el entender también que los espacios sindicales permiten organizar, permiten finalmente los principales cambios que nos congregan. Entonces para mí era como bien importante el poder participar, el poder ser parte. Que a veces, sobre todo en los espacios de trabajadores, somos súper buenos para criticar, pero no aprovechamos estos espacios de incidencia en los cuales ahí también podemos generar cambios importantes en las condiciones de trabajo. Entonces, en realidad eso me movía bastante. Desde la perspectiva de género, ¿fue difícil ese trayecto? ¿Viviste, no sé, hitos de discriminación, Hasta el día de hoy. O sea, es súper complejo en estos espacios de participación que históricamente le han pertenecido a los hombres estar. O sea, yo incluso, a mí desde muy chica, cuando recién partí incluso en la dirigencia, me tiraban el chiste de tú tienes los 3 pecados. Eres mujer, eres joven y eres comunista. Entonces, atenta a las consecuencias. Así que efectivamente era súper difícil. El tema es que, claro, con el tiempo uno, aparte de empezar a aprender y dejar cuestiones que no te importan, uno también empieza también a articular redes que te empiezan también a ayudar a enfrentar esas discriminaciones. Sí, porque además una mujer súper joven asumiendo una presidencia nacional, un desafío no menor, pienso, ¿no? No, efectivamente. Incluso yo recuerdo que uno de los mayores peros que tenía en la campaña era el ser joven.
el ser joven, porque claro, una puede ser a lo mejor súper, puede ser buena para la pega, ha demostrado que a lo mejor lo puede hacer bien, pero es joven, podrá conducir, pero es mujer, y si entre medio queda embarazada, o hay un montón de cosas que se empiezan a meter más que si tenemos las capacidades o no. Se dice siempre que la mujer, para asumir ciertos cargos, para que pueda ser, digamos, puedan pensar en ella para asumir un cargo, tiene que ser descollante. ¿Tuviste que demostrar habilidades para ser parte y asumir una dirigencia? ¿Se te exigió eso, digamos, por parte de tus pares, hombres, no sé? Sí, o sea, yo no quiero ser como tan tajante en decir sí, pero hay todo un tema, sobre todo en el mundo sindical, que el resto en realidad te pide que tú demuestres, siendo que en realidad uno ni siquiera debiese ponerse a ese nivel o a esa altura. O sea, simplemente el trabajo también va hablando de lo que una hace, lo que una es, o lo que una diferencia también del resto. Oye, Camila, y en tu caso, ¿cómo es compatibilizar, no sé, tu vida personal o familiar con el trabajo y además, en este caso, se suma una dirigencia? Yo creo que es parte del ser. O sea, cuando muy chica en realidad dije, yo quiero organizar, primero que todo yo partí militando en la J muy chica. Y eso te ayuda un poquito a la formación ya futura, ¿no? Efectivamente. Y luego cuando decido meterme en la dirigencia, ya más bien sindical y todo el tema, empecé de alguna otra forma a compatibilizar los espacios y los mundos. Y cuando aparte tú tienes un motor que tiene que ver con la transformación de la sociedad, ese motor por sí solo te empieza a ayudar a generar, ordenar. Incluso tu vida familiar muchas veces también comprende la limitancia de tiempos, porque de alguna forma entiende cuáles son tus prioridades en términos de cómo tú te sitúas en el mundo. O sea, hoy día a lo mejor mi prioridad no es, claro, tener a lo mejor el auto de moda, no sé qué. Hoy día mi prioridad en realidad tiene que ver con poder vivir bien, pero también de alguna forma poder seguir ayudando a generar ganancias para el mundo de los trabajadores. Claro. Oye, Camila, y bueno, ya adentrándonos un poquito más en la materia propiamente tal como en el trabajo que has hecho dentro de la dirigencia, el 2018 se vivió una crisis importante referida a los despidos que vivieron los trabajadores, ¿cierto? Funcionarios públicos. ¿Te tocó ser parte de ese periodo? ¿Cómo se enfrentó todo eso? ¿En qué están hoy? Fue un periodo bastante difícil. En realidad siempre los cambios de gobierno representan ese riesgo de poder, de los despidos arbitrarios de personas. ¿Qué nos ocurrió en realidad a nosotros? Es que efectivamente el año pasado Piñera llegó con una mano bastante agresiva en términos de los trabajadores, y eso nosotros lo podíamos incluso anticipar en términos de su programa de gobierno cuando él hablaba de la grasa del Estado. Pero el año pasado, a pesar de que se despidió un número importante de trabajadores, no fue más. Y no fue más gracias a que de alguna u otra forma hubo una movilización. Sí, y eso yo creo que es el mensaje súper importante. O sea, cuando nosotros el año pasado logramos tensionar desde la ANEF, ahí en la conducción de Carlos Insunza, de alguna u otra forma se pudo generar esta ANEF movilizada que permitió doblarle la mano al gobierno y reducir de una manera considerable los despidos. Y por otro lado, lograr también articular la defensa jurídica en términos, por ejemplo, de la legítima confianza. O sea, que eso de alguna otra forma a nosotros también nos permitió que tanto tribunales, la Contraloría y todo entendieran que los trabajadores del Estado, por más que nuestra calidad jurídica, somos trabajadores. Exacto. O sea, eso de alguna otra forma le dio herramienta a los trabajadores públicos para seguir avanzando. Hoy día, efectivamente, lo que yo creo que no se puede perder tiene que ver con esta ANEF movilizada y que de alguna otra forma permita siempre poder ser un puño fuerte de defensa tanto de la función pública, pero también del empleo. ¿Cuál es la realidad de la mujer trabajadora del Estado hoy? ¿Qué es lo que tú ves como demanda principal o dificultades que tienen hoy en día? Bueno, aparte de lo que siempre hablamos, de que tiene que ver con la estabilidad laboral, tanto lo que es la violencia y el acoso en el trabajo. Se han avanzado, por ejemplo, con el servicio civil
en distintos protocolos que nos han permitido, por ejemplo, hoy día contabilizar, generar mejores protocolos en términos de las denuncias de acoso. Pero lamentablemente los medios de prueba siempre son súper difíciles de comprobar. Y eso sabemos también porque en el mundo del trabajo los acosadores, maltratadores también son inteligentes. Entonces, de alguna forma, sobre todo nos cuesta poder articular ese tipo de cosas y de pruebas. Y por otro lado, todo lo referido a materias de seguridad y salud en el trabajo. El Estado muchas veces no tiende a ser el mejor empleador en términos de hacerse cargo, en términos de mejorar condiciones, porque claro, hay que meterse al presupuesto de la nación y por lo tanto lo que siempre está de lado es poder poner, por ejemplo, en el ejercicio presupuestario son mejores condiciones, y ahí nosotros podemos incluso ir a la base que la normativa hoy día todavía en Chile no tiene ninguna mirada de género. Entonces ahí es aún más difícil. Hay harto trabajo ahí por hacer, ¿no? ¿Tienen departamento de género dentro de la asociación como para trabajar focalizadamente estas temáticas? En mi asociación no, porque somos una asociación igual, no es una confederación, no claro. Estamos hablando de un número tan elevado de socios o socias como la NEF, pero de alguna forma son temáticas que nosotros siempre abordamos también desde la demanda sindical. Camila, para ir ya cerrando esta entrevista, cuéntame un poquito qué figuras femeninas, si es posible, te inspiran a ti. Nosotros en un ratito más, por ejemplo, tenemos a Mireya Baltra. ¿Algunas figuras quizás del ámbito político o, por qué no, cultural te han inspirado en esta trayectoria que te ha llevado a ser dirigente nacional en estos momentos? Qué difícil hablar así como de dirigente en el mundo del trabajo. Pero, o de otra área quizás, pero grandes mujeres que te hayan inspirado en tu camino. Sí, mira, por ejemplo, Teresa Flores, hablando desde el mundo sindical, creo que nosotras le debemos mucho también a Teresa, que yo me alegro mucho cuando escucho, por ejemplo, este programa, cuando se reivindica además la escuela. Es tremendamente importante el aporte de las mujeres, sobre todo en el espacio sindical, hablando de, por ejemplo, de los principios del 1900. Y en realidad de ahí adelante, porque incluso cuando nosotros hablamos en materias de seguridad y salud del trabajo, fueron inspirados también en la lucha de las sindicalistas de la época, las cuales ya exigían en esos años, por ejemplo, mejores condiciones laborales. O sea, por ejemplo, la ley de la silla, el poder contar con el derecho a amamantar, esas cosas así fueron de alguna otra forma trabajadoras incluso anónimas que de alguna otra forma ayudaron hoy día a tener, a lo mejor la normativa no era suficiente, pero por lo menos que nos permite hoy día seguir avanzando en esas materias. Genial. Bueno, aquí estamos conversando con Camila Vergara. Ella es presidenta nacional de Anaticel. Camila, ¿alguna actividad en particular que van a tener mañana en la conmemoración del 11 de septiembre? Mira, mañana, bueno, te podría confirmar el horario, pero en la mañanita, bueno, hoy día estuvo la conmemoración por parte de la NEF en Londres 38, sí, correcto. Pero mañana temprano también va a estar afuera del INJUV, va a haber una conmemoración por parte de la AFINJUV en torno también a los detenidos de desaparecidos jóvenes, entre 14 y 29 años, así que va a estar bastante emocionante porque se va a recordar además a todos estos jóvenes detenidos y desaparecidos en plena dictadura. Muy bien, Camila Vergara, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo, en este programa. Es muy importante tu presencia para inspirar a muchas compañeras que están escuchando este programa y quizás están iniciando en este mundo de la dirigencia sindical. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros en este segmento. Gracias, Simón, gracias a ti. Y bueno, recuerda que puedes escuchar este programa en www.radionuevomundo.cl y vernos por Facebook Live en emisoras Nuevo Mundo. Vamos ahora con Camila Moreno, Millones.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Así es, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Puedes vernos, recuérdalo, a través de Facebook Live, Red Emisoras Nuevo Mundo, o escucharnos en la www.radionuevomundo.cl. Este programa para conocer y dialogar con distintas mujeres, dirigentes sociales, políticas, mujeres de la cultura. Un pequeño recordatorio, puedes escuchar repetidamente este programa los días sábados a la 1 de la tarde. Vamos ahora a introducir a nuestro personaje especial. Quisimos hacer una cápsula histórica muy breve para la reseña de nuestra gran Mireya Baltra. Un pequeño momento, están chequeando ahí esta reseña que hemos preparado para ustedes. La vamos a tener por contacto telefónico. Mireya Baltra, recuerden que fue ministra del Trabajo del gobierno de Salvador Allende, y quisimos preparar esta pequeña cápsula introductoria con una breve reseña. Vamos a ella. Hija de José Baltra Baltra y María Moreno Cabezas, humildes suplementeros de diarios y revistas en pleno centro de Santiago. Su padre fue miembro del Partido Radical. Su infancia transcurrió entre el conventillo que habitaba y las pilas de diarios. Realizó sus estudios en el Liceo Manuel de Salas y en el Liceo número 5 de Niñas. Desde pequeña atendió junto a sus padres el kiosco que tenían en la intersección de las calles Ahumada con Agustinas. Debido a los problemas económicos familiares, se estableció en 1957 por cuenta propia en la venta de periódicos, con su kiosco ubicado en las calles Matías Cousiño con Moneda, que, en sus palabras, fue su propio mirador de observaciones sociales. En el ámbito profesional, trabajó como reportera de la revista Vea entre 1948 y 1950 y fue columnista del diario El Siglo entre 1960 y 1964. La mujer como fuerza política fue el primer artículo que entregó a este diario. Como vendedora de diarios, ingresó al sindicato de suplementeros con un marcado espíritu combativo que dejó impronta en ella. Elegida encargada del departamento femenino del sindicato, siendo promovida a la Federación Nacional de Suplementeros. Finalmente, en 1962, su carrera sindical fue coronada con el ingreso a la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En 1963 fue elegida regidora por Santiago de Chile, ejerciendo hasta 1967. Ese mismo año asume la presidencia del Comando Nacional de Jardines Infantiles, que años más tarde daría origen a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji. 2 años después, en 1969, asumió como miembro del Comité Central del Partido Comunista. En las elecciones parlamentarias de 1969 fue elegida diputada de la República. Integró la Comisión Permanente de Vivienda y Urbanismo, la de Hacienda, la de Educación Pública, la de Trabajo y Seguridad Social y la de Gobierno Interior. Durante su gestión parlamentaria trabajó para la aprobación de la Ley de Previsión Social que debía beneficiar a los suplementeros, las monjas, los curas, los pescadores artesanales y los pequeños comerciantes. En 1971 participó en la creación del Frente de Mujeres de la Unidad Popular, ocupando el cargo de secretaria general. La labor parlamentaria de Mireya Baltra se vio interrumpida de forma anticipada en 1971, ya que el presidente Salvador Allende la designó de forma interina como ministra del Trabajo y Previsión Social entre el 2 de junio al 24 de julio de dicho año. Fue la primera mujer en integrar el gobierno de la Unidad Popular. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 fue reelegida diputada
cargo que ejerció hasta el 11 de septiembre de 1973. Durante el exilio en Holanda, Cuba y República Checa, desempeñó distintos cargos políticos, entre ellos secretaria general del Comité Sindical Internacional de Solidaridad con Chile. En su retorno a Chile fue detenida y aplicada la Ley de Seguridad del Estado y debió cumplir una pena en la cárcel de mujeres en la calle Santo Domingo. En la década de los 90 fue candidata parlamentaria en 2 oportunidades. Actualmente es miembro del Consejo Editorial Crónica Digital, donde escribe artículos sobre temas políticos contingentes e históricos. Y ahí está lo que fue nuestra breve reseña histórica de este tremendo personaje que vamos a tener el honor de tener por contacto telefónico en este capítulo, la gran Mireya Baltra. Mireya, bienvenida, Mujeres Comunistas. ¿Aló? ¿Aló? Mireya, bienvenida a este segundo capítulo de Mujeres Comunistas. Para nosotros es un honor poder contar con un contacto telefónico contigo en este capítulo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy bien. Muy bien, Mireya. Bueno, nosotros estuvimos escuchando recientemente una reseña suya donde habla del comienzo como dirigenta del sindicato de suplementeros. Quisiera que me pudiera contar un poquito cómo recuerda esos años. Son recuerdos bastante agradables, te voy a decir. Mi vida política, para precisarlo, empezó en el sindicato de suplementeros. Fui elegida miembro del sindicato. Era un sindicato pequeño, pero con algo especial tenía. ¿Por qué era especial? Cuéntenos. Era especial en cuanto a defender sus intereses, llamémosle, sus intereses concretos. Nuestros intereses eran lo que recibíamos del diario El Mercurio. ¿Ya? Que tenía un porcentaje mayor a las ventas que nosotros producíamos. Creo que era un 35%, no recuerdo bien. ¿Ya? Pero vivíamos de eso. Oiga, Mireya, usted en esos años, recuerda, estuvo encargada del departamento de mujeres. ¿Qué se pudo hacer desde ese departamento en aquellos años? Yo diría que bastante poco. Yo participaba con mujeres, con feministas. ¿Ya? Veíamos los problemas que teníamos en ese momento. Era el problema de que a las mujeres había una reticencia al encargarle el cargo, para repetir, cargos de mujeres, cargos importantes, digamos, en la vida pública, en la vida privada. Pero, bueno, yo todos esos cargos que pasé, digamos, en mi vida pública, los pasé o sea, no me daba por indicada, no me daba los pasé nomás. Sí, ¿qué elemento cree usted que fue esencial en usted para sobrevivir a aquellos años tan machistas y usted sobrevivir a una dirigencia en ese sindicato, por ejemplo? No, en verdad la sociedad chilena era machista. Era machista. Esa cosa la tenía muy profundamente heredada, digamos, de muchos siglos, no sé. Pero la verdad es que lo cierto es que era una sociedad machista. Oiga, Mireya, y bueno, posteriormente, en los años que usted vive en el exilio, se comenta ahí en esta reseña histórica que hicimos de usted, que usted también ocupó el cargo de Secretaría General del Comité Sindical Internacional de Solidaridad con Chile. ¿Cómo recuerda usted esos años de ese trabajo desde el exilio? Los recuerdo bien, placenteramente los recuerdo, porque la verdad es que pudimos entablar relaciones con muchos dirigentes internacionales que eran de la edad, digamos. Tuvimos éxito. ¿Ya? Tuvimos éxito y la solidaridad con Chile se amplió.
mucho. Oiga, Mireya, quisiera también preguntarle un poquito sobre lo que fue el programa del presidente Salvador Allende. En sus 40 medidas se planteaban cosas como el descanso justo y oportuno, que hoy día, cierto, hace luces con esto de del proyecto de ley de 40 horas. ¿Cómo fue en esos años estas 40 medidas? ¿Refería a lo que es el descanso justo para las trabajadoras y los trabajadores? Yo creo que no había una conciencia determinada sobre las horas de trabajo. O sea, nuestras reacciones eran al momento que se suscitaba un problema, una reivindicación, pero no nos organizamos por menos horas de trabajo, ni estaba tampoco en nuestro criterio de ver cómo se suprimían algunas horas de trabajo, no. Claro. Oiga, mire, ¿y cómo eran los derechos de las mujeres trabajadoras en la Unidad Popular? ¿Cómo los recuerda usted? ¿Qué luchas tuvo que enfrentar? Eran precarios. Y siempre existía esta cosa terrible del perjuicio hacia las mujeres. Una mujer entraba a un lugar y decían que era mala suerte para ese trabajo. O sea, había muchas cosas así que se sobreponían a otras e iban relegándonos a un segundo plano. Claro. Yo creo que siempre fuimos segundo plano en ese entonces. Y la posterior pérdida de derechos durante la dictadura, me imagino que fue mucho más dolorosa, brutal. Doloroso. Sí. Tuvimos muchos problemas, mucho más de los que ahora existen. Oiga, Mireya, y bueno, llevándolo un poquito al tiempo presente, yo sé que usted sigue al pendiente muchas noticias de actualidad. ¿Qué le parece el proyecto de 40 horas? Me parece bien, me parece un proyecto justo en la modernidad, en las relaciones de trabajo. Me parece un proyecto que avanza, o por lo menos que abre un debate. Ojalá que el debate sea profundo y tenga que ver con muchos sectores. ¿Qué impresión le deja, Mireya, esto que se le dice a este gobierno, que es un gobierno antitrabajadores? Sí, porque la mayoría de sus leyes, su actitud como presidente no es favorable al interés de los trabajadores. Ya. Oiga, bueno, nosotras al inicio de este programa estuvimos con una dirigente bastante joven de la ANEF. ¿Qué ve usted en las nuevas dirigencias de mujeres? ¿Qué germen ve ahí usted que pudiera darse? Bueno, yo no puedo generalizar, pero realmente hay dirigentes que van a ser dirigentes nacionales o dirigentes políticas. Es un problema difícil de poder responder, digamos que sí, que no. Pero yo pienso que hay un caldo de cultivo importante y que hay también esperanza de mujeres que quieren obtener sus derechos plenamente. Va a ser todo un proceso. ¿Le gusta a usted esto de que hayan más mujeres en el poder? ¿Cree que es bueno para el país? Sí, claro. Las mujeres ponen un tono diferente al hombre en las labores de dirección del país. Hay más sensibilidad, creo yo, en relación a los problemas que tienen las mujeres trabajadoras. Y las mujeres que son dueñas de casa, que hacen un trabajo gratis, de aporte al Estado, de aporte al marido, pero aportan siempre y no dejan de aportar. Oiga, Mireya, y para ir cerrando esta conversación con usted, ¿algún mensaje que pudiera darnos a todas las mujeres que estamos escuchando este programa, mujeres trabajadoras, dirigentes, algún mensaje que usted pudiera dejarnos? Primeramente, felicitarla a ustedes por el programa de mujeres que tienen. Me parece interesante,
entrar en la discusión de los problemas de la mujer, sobre todo los problemas de la mujer trabajadora, en las diferencias salariales, en las diferencias de competencia. Bueno, hay tantos problemas que ver. Yo creo que aún estamos en los inicios de una gran revolución en que puedan sacar adelante todos los problemas que se han ido acumulando con los años en relación a la mujer, de discriminación, de retardos salariales, bueno, tantos otros problemas que ya no los vamos a decir todos, pero realmente las mujeres están en un lugar que no merecen estar y debieran estar en un lugar de dirección del país. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Hay mujeres importantes en la vida nacional de nuestro país que merecen estar en otros cargos y no se ha abierto todavía un debate profundo sobre la importancia que tiene la mujer en cargos de dirección pública. Así es, estamos conversando con Mireya Baltra. Mireya, quiero agradecer profundamente su disposición a conversar con nosotras, a saludar este programa. Es un puntapié muy fuerte poder haberla tenido acá y el mensaje que usted nos envía. Así es que muchísimas gracias. Le dejo un abrazo grande y espero que nos siga escuchando todos los martes a las 3 de la tarde. Y yo le agradezco a ustedes haber tenido la oportunidad de llamarme. Yo estoy contenta que nuestras voces puedan llegar a todas las voces del mundo, que puedan llegar a las voces de nuestro país, a todas las voces. Así será, Mireya. Muchísimas gracias. Le dejo nuevamente un abrazo y esperamos, ¿por qué no?, tenerla quizás en un nuevo contacto en nuestros próximos capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo grande entonces. Eso fue una conversación con Mireya Baltra. Puedes volver a escucharla el sábado a la 1 de la tarde. Tremendas palabras que nos ha dejado para este segundo capítulo. Recuerda que puedes vernos por streaming en Radio Emisoras Nuevo Mundo o escucharnos en www.radionuevomundo.cl. Nos vamos un ratito con Camila Moreno, Cae y Calla.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Y siendo las 3 de la tarde con 48 minutos, nos vamos de inmediato a un contacto telefónico con Claudia Pascual. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Simone, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Claudia, bueno, me imagino que estuviste escuchando, estuvimos conversando con Mireya Baltra. Lo primero es que quisiera preguntarte cómo te influencia, cómo te impacta su figura. Bueno, yo creo que Mireya es bien importante dentro de las figuras de mujeres dentro del partido. Primero por su trayectoria, digamos, ¿no? Siendo una mujer dirigente de los suplementeros, con un kiosco, digamos, ¿no? en el centro de Santiago, y llegar a ser primera ministra mujer del trabajo, miembro del Comité Central del Partido, diputada, además después tomando desafíos que no cualquier mujer de su generación en particular, ni a la edad que ella los tomó, los hizo, como por ejemplo haber querido estudiar una carrera universitaria pasado los 60 años, digamos. Sí, tenía como 75 años, parece. Sí, así que yo creo que es uno de las figuras que yo más respeto y que con más cariño tengo, digamos, de las mujeres dirigentes del partido. Creo que es tremendamente pionera, es súper visionaria y como adelantada a sus tiempos, y en ese sentido la encuentro muy, muy libertaria. Sí. Y también estuvimos, bueno, al inicio de este capítulo estuvimos con la dirigente también comunista Camila Vergara, dirigente de la ANEF, que nos conversó un poquito, Claudia, te quiero llevar también a esta materia, a lo que fue la Jornada Nacional de Protesta vivida el 5 de septiembre. ¿Cómo viste tú esa jornada? Yo creo que lo más... pasaron varias cosas importantes. Uno, que efectivamente, al menos en la región metropolitana, no se vivió un día normal. Estuvieron los tránsitos detenidos, hubo muy poca actividad, pero lo más importante y trascendente de las actividades que ocurrieron ese día es que fue una convocatoria unitaria de distintas organizaciones sindicales, partiendo por la Central Unitaria de Trabajadores, pero también de la ANEF, también de otros segmentos de sindicatos de trabajadores que se agrupan en la coordinadora No Más AFP, más organizaciones sociales, de pobladores, de la lucha por la vivienda, y también dirigentes estudiantiles, entonces, además de fuerzas políticas. Por lo tanto, creo que en ese sentido es una convocatoria a protesta bien importante, bien unitaria, que nos recordó, guardando todas las proporciones de la comparación, pero que nos recordó a la unidad también desde las diversidades que se lograban en la propia dictadura, digamos. Sí. Bueno, la declaración comenzaba, de hecho, decía algo así como: un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, y frente a eso los movimientos y organizaciones sociales no nos quedamos en la inmovilidad y la resignación. Un poco eso como que recoge el espíritu de esta protesta nacional. Claudia, y llevándote ahora... Sí, y además yo entiendo que esa molestia, esa indignación tiene que ver no solo con una crítica más general, digamos, a los sistemas políticos y económicos que tenemos en nuestro país, sino muy por sobre todo a las reformas y contrarreformas que está llevando a cabo este gobierno. No, sin duda. Claudia, antes de ir cerrando el programa, no podemos dejar de preguntarte lo que fue tu impresión, digamos, de la conmemoración de los 80 años de la llegada del Winnipeg al puerto de Valparaíso, donde llegan más de 2.000 españoles, ¿cierto?, en busca de salvar sus vidas de la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué importancia en particular le ve a esta conmemoración de 80 años? Bueno, yo creo que se hicieron varias cosas de recordación, en particular en Valparaíso y en la región metropolitana, pero a mí me llamó la atención que, a diferencia de cuando se cumplieron 70 años, que fue recogido por el gobierno de turno en ese tiempo, que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con un acto en La Moneda que recordó y que invitó a todos los descendientes y a todos los sobrevivientes todavía de esa gesta hermosa de ese barco de la esperanza, como le llamaron los españoles, al Winnipeg. Estos 80 años fue recordado desde los propios familiares, desde la propia gente que todavía queda con vida. Incluso vino la ministra de Justicia del gobierno español
y no fue ni siquiera invitada a la moneda, no fue rescatada por nadie del gobierno, y eso habla lamentablemente del contexto contra la migración que tenemos instalado por parte de este gobierno. El WINIPE involucró a más de 2.200 españoles y españolas, 400 y tantas mujeres, 300 y tantos niños y niñas, y la diferencia, digamos, 1.500, 1.600 hombres españoles, fueron importantes y destacados algunos en la cultura chilena, como José Balmes, como Rosel Bru, como algunos novelistas, digamos, ¿no? De las letras, etcétera, pero también hicieron mucho por la economía de nuestro país. Por ejemplo, hay empresarios conserveros que se quedaron en el norte de Chile, hay otros que se hicieron empresarios mueblistas, otros que se hicieron empresarios en otros rubros, etcétera, y además de la intelectualidad, digamos. Entonces, en ese sentido, no rescatar la tradición de acogida de refugiados políticos, en este caso, como es en el caso del WINIPE, sino que también de refugiados de otras circunstancias. Chile tiene, basta recordar Vicente Pérez Rosales, basta recordar una serie de otras oleadas migratorias que fueron recibidas por el Estado, y que lamentablemente este gobierno, con una muy mala excusa, como es ordenar la casa, como tal cual ellos dicen, lo que está buscando es discriminar la migración. Es inconcebible que Mijael Bonito, uno de los asesores del Ministerio del Interior, siendo migrante cubano en Chile, diga que la migración no es un derecho humano. Se pasa por buena parte la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos del Mundo, y eso creo que es lo más lamentable de esta conmemoración. Feliz porque los familiares siguen recordándole, porque otros actores y actoras sociales y políticas siguen recordando esta gesta tan hermosa, pero triste porque este gobierno no fue capaz ni siquiera de recibir a una autoridad de otro gobierno, como fue la ministra de Justicia, que vino al acto principal que se dio en Valparaíso. Estamos conversando con Claudia Pascual, siempre abordando temáticas de actualidad desde la política. Claudia, antes de cerrar el programa, la conmemoración especial de mañana 11 de septiembre, ¿qué intención especial tiene para este año? Yo creo que seguir rescatando el espacio de que cada vez son menos tiempos los que tenemos para terminar con la impunidad, y por lo tanto necesitamos hacer un esfuerzo mayor como Estado, por tener la completa verdad y por tener las sanciones adecuadas para aquellos que hayan cometido las violaciones a los derechos humanos. Nos queda poco tiempo, insisto, no solo por la cantidad de tiempo que han esperado los familiares con respecto a saber de sus familiares víctimas, sino que también nos queda poco tiempo porque los que cometieron estas tremendas violaciones a los derechos humanos tienen edad suficiente como para poder, lamentablemente, no estar en esta tierra sin haber enfrentado la justicia. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es un llamado bien relevante. Y en segundo lugar, creo que otra cosa que nos va a estar, digamos, en la palestra, tiene que ver con lo que conversamos muy brevemente la semana pasada en el programa y que ya salió en toda la prensa, y que tiene que ver con los cambios que hizo de manera unilateral este gobierno al Plan Nacional de Derechos Humanos, que era un plan para 4 años, donde no solo se deja de tocar, por ejemplo, que se iba a promover y por lo tanto garantizar el debate de matrimonio igualitario en el Parlamento, sino que hoy día eso se cambia solo por generar informes, sino que lo que es más grave aún es que en relación a la violación a los derechos humanos cometidos en dictadura, se eliminan los compromisos que estaban en ese plan para proponer y promover convenios que tuvieran la investigación para llegar a la verdad plena y la justicia en el caso de todos los casos de víctimas de violación a los derechos humanos que aún no sabemos la verdad. Y eso se cambió por enunciar un informe, lo cual tú comprenderás que no tiene nada que ver tratar de hacer justicia vía convenios con la Corporación de Asistencia Judicial, generando recursos desde el Estado para tener abogados y abogadas que puedan ayudar a los familiares a encontrar la verdad y la justicia, a generar un informe de cada cierto tiempo. Claudia, muchísimas gracias siempre por abordar todos los temas de actualidad. Esperamos tenerte en algún capítulo aquí en nuestra mesa para seguir abordando con más profundidad. Muchísimas gracias por este contacto
Tenemos que ahora ir cerrando el programa, así es que nos despedimos hasta el próximo martes, que no va a ser el 17, sino que el subsiguiente. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ya, que estés muy bien, Simone. Saludos a los auditores y auditoras. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, recuerda que puedes escucharnos, ¿cierto?, desde www.radionuevomundo.cl y vernos a través del Facebook Live en Red Emisoras Radio Nuevo Mundo. Este capítulo es retransmitido los días sábados a la 1 de la tarde y a mí me encanta este programa, o sea, la oportunidad de poder conversar con Claudia Pascual cada martes, de poder tener a una invitada como Mireya Baltra, de conocer dirigentes jóvenes como lo tuvimos hoy día, Camila Vergara. Háganos llegar sus opiniones, qué le está pareciendo este programa, qué personaje les gustaría tener, por qué no también qué música les gustaría escuchar, alguna cantante que ustedes conozcan. En fin, muchísimas gracias, agradecimientos a Controles Francisco Navarro, Juan Rivera, en producción a Carolina Millalén y Matías Godoy. Nos vemos, recuerden, no el martes 17, sino que el subsiguiente. Muchísimas gracias y chao. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Una mirada distinta, una visión inteligente. Nuevo Mundo,